Muy buenas, esto es En Movimiento Aprendo, el canal donde llevamos la educación física al siguiente nivel. Mi nombre es Pepe y soy maestro de educación física. Hoy vamos a hablar de situaciones de aprendizaje. Voy a tratar de hacer una definición lo más precisa posible para que comprendas qué significa una situación de aprendizaje y pondremos varios ejemplos para que sepas capaz de elaborar la tuya desde la educación física. Pero antes de nada, me gustaría agradeceros vuestra confianza, ya que somos más de 2000 suscriptores los que formamos parte de este canal de En Movimiento Aprendo, y en muestra de agradecimiento, si te quedas hasta el final del vídeo, tengo una sorpresita muy interesante para ti. Entonces, vamos a hablar de qué es una situación de aprendizaje, y es que esto vino porque la semana pasada estuvimos tanto Diego como yo en la Universidad de Alicante más de 12 horas formando a maestros, futuros maestros, alumnos de magisterio, concretamente en la asignatura de didáctica de la educación física, y al final estuvimos 12 horas, abarcamos 8 grupos y un total de más de 500 alumnos. Básicamente nos centramos en el concepto de situaciones de aprendizaje, porque para su proyecto final de la asignatura van a tener que elaborar la suya propia. Entonces nos centramos en una definición precisa, basándonos sobre todo en la legislación vigente, en la LUMLOE, para arrojar un poco de luz sobre este tema, y ayudamos a los alumnos a elaborar su propia situación de aprendizaje de educación física. Entonces, lo primero de todo, me gustaría definir qué es una situación de aprendizaje. Y básicamente, la situación de aprendizaje para nosotros, para Diego, para mí, que hemos tenido en cuenta todas las definiciones que hemos encontrado por internet, las diferentes noticias, los diferentes autores, diferentes libros que hemos investigado, y también basándonos, como he dicho, en el anexo 3 del Real Decreto del Desarrollo Curricular de la LUMLOE, y hemos definido las situaciones de aprendizaje como unidades didácticas competenciales contextualizadas que conectan con la realidad del alumno, con metodologías activas y que responden a los retos del siglo XXI, con principios DUA y con evaluación formativa. Vamos a ver punto por punto cada uno de las condiciones para que sea una situación de aprendizaje esta unidad didáctica LUMLOE, y es que lo primero de todo es que es una unidad didáctica competencial. Un aprendizaje competencial es aquel a través del cual el alumno, después de haber absorbido unos conocimientos, es capaz de llevar a cabo ese aprendizaje en una situación lo más real posible, es decir, cercana a su contexto cotidiano. Un aprendizaje que ha ido adquiriendo a lo largo de diferentes sesiones y que al final es capaz de demostrar lo que ha aprendido. Y si puede ser en un contexto lo más cercano a su vida real, mucho mejor. Y aquí es donde enlazamos en el segundo punto: unidades didácticas competenciales y contextualizadas. En este caso ya no se pone el foco tanto en el contenido como se hacía en la ley anterior, en la LOMCE de 2013, sino que ahora pasamos a poner el foco en el contexto, en el grupo clase, de modo que adaptaremos nuestra situación de aprendizaje tanto al alumnado que tengamos como al contexto donde esté situado el centro educativo. Es decir, si estamos cerca de la playa, pues podremos desarrollar situaciones de aprendizaje basadas, por ejemplo, en el socorrismo, en la natación, en el vóley playa, etcétera. Si estamos más cerca de la montaña, pues podemos organizar rutas de senderismo, de ciclismo, de recogida de basura, etcétera. Y dependiendo de lo que tengamos alrededor, si tenemos un parque, podemos plantear nuestra situación de aprendizaje para llevar a cabo algunas sesiones competenciales en ese parque que está cerca del centro en el cual la desarrollamos. Si tenemos un polideportivo, también podemos aprovecharlo, de modo que, basándonos en la disposición adicional 46 de la LUMLOE, que empodera la asignatura de educación física, que dejaré por aquí arriba un vídeo para que la comprendáis al detalle, de modo que los docentes de educación física tenemos la autoridad para poder llevar a cabo sesiones que fomenten la vida activa y que luchen contra el sedentarismo, tanto dentro del centro escolar como fuera del centro educativo. Es por ello que estas unidades didácticas competenciales y contextualizadas van a tener mucho peso y mucha importancia. El contexto es fundamental para que se pueda considerar una situación de aprendizaje. Después hablamos de que deben de conectar con la realidad del alumnado. Y es que el alumno, como habíamos dicho, vive seguramente cerca del centro educativo, entonces debemos de prestar atención a los espacios colindantes para desempeñar situaciones de aprendizaje que los alumnos puedan trasladar los aprendizajes a esos espacios que forman parte de su vida real fuera del centro educativo. Pero a su vez deberemos de conocer cuáles son las motivaciones, los intereses sobre los temas que tienen los alumnos curiosidad, para arrancar las situaciones de aprendizaje
enganchar a los alumnos, despertar esa curiosidad, de modo que adaptando un poco el contenido de la situación de aprendizaje a los gustos y características de nuestros alumnos, los tendremos motivados durante todas las sesiones. Después, habíamos dicho que conectan con la realidad del alumno a través de metodologías activas. Las metodologías activas, por si no las conocéis, también haremos un vídeo específico que dejaré por aquí arriba. Son formas de organizar el contenido para producir unos aprendizajes concretos que implican al alumno en el proceso, tanto a la hora de participar, es decir, el alumno es el centro del aprendizaje, como a la hora de evaluarse a través de la autoevaluación y de la coevaluación. De modo que a través de estas metodologías activas lo que hacemos es mantener la motivación del alumno y prestar atención a las características individuales de cada uno de ellos. Tenemos algunos ejemplos como aprendizaje-servicio, aprendizaje cooperativo, también específico de educación física, el modelo de educación deportiva, etc. Entonces, a través de esta metodología podemos considerar nuestras unidades didácticas también como situaciones de aprendizaje. Después tenemos que responden a los retos del siglo XXI, unos retos comunes a otros países de la Unión Europea que están determinados en el anexo 1 del Real Decreto del Desarrollo Curricular de la LOMLOE. Estos retos del siglo XXI hacen referencia sobre todo a la conciencia y la degradación medioambiental, también al consumo responsable, fundamental para educación física los estilos de vida saludables, también resolver conflictos de forma pacífica, cooperar y convivir en sociedades plurales, etc. Entonces, a través de nuestras situaciones de aprendizaje, teniendo en cuenta las metodologías activas, haremos frente a estos retos del siglo XXI. Y también podremos hacer énfasis en los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible propuestos desde Europa para el año 2030. Dejaré por aquí arriba también un vídeo para atacar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de nuestras situaciones de aprendizaje. Y ya casi para terminar, tenemos que la situación de aprendizaje, tal y como nos dice en el desarrollo curricular LOMLOE, debe de contemplar los principios del DUA. El DUA supone ofrecer al alumnado diferentes posibilidades, tanto de representación como de expresión, como de acción, para que todos tengan acceso al aprendizaje. Entonces, tendremos en cuenta las características de los alumnos para personalizar nuestra forma de comunicar, pero también la forma en que los alumnos demuestran que han comprendido un aprendizaje. Y finalmente, para que podamos considerar las situaciones de aprendizaje, tendremos la evaluación formativa, que es aquella que explicó Diego en el vídeo anterior, que dejaré por aquí arriba, pero básicamente se aparta el foco de la calificación, del número final de la nota, y se hace énfasis en la evaluación formativa, que es aquella que trata de mejorar a nuestro alumnado a través de un feedback, de una retroalimentación en la cual destacamos cuáles son los puntos fuertes de los alumnos y los diferentes aspectos de mejora, para que poco a poco, a través de este feedback, de esta retroalimentación dialogada, al final el alumno poco a poco va mejorando su aprendizaje. Aquí también es muy interesante para la evaluación formativa que el alumno participe del momento de evaluación, es decir, que a través de la autoevaluación y de la coevaluación el alumno se implica en la evaluación suya y de los compañeros, y en forma de diálogo poco a poco va mejorando su aprendizaje. Entonces, ya hemos determinado qué es una situación de aprendizaje, que para resumir diríamos que es una unidad didáctica LOMLOE, más concretamente una unidad didáctica competencial contextualizada. Y entonces, ya una vez conocido todo el contexto y bien definido el concepto de situación de aprendizaje, me gustaría, como os había prometido, facilitaros una plantilla, que es la que también compartimos con los alumnos de la Universidad de Alicante, para que pudieran elaborar su propia situación de aprendizaje de educación física para la asignatura de didáctica de la educación física. Y es que para elaborar esta plantilla hemos tenido en cuenta todo lo que nos dice el anexo 3 del Real Decreto del Desarrollo Curricular LOMLOE, así como diferentes plantillas que hemos encontrado por internet, y también hemos puesto de nuestra propia cosecha después de haber interpretado y reinterpretado la LOMLOE, las situaciones de aprendizaje, para elaborar la plantilla de situación de aprendizaje más completa que hemos podido, contemplando absolutamente todo lo que hemos nombrado anteriormente. Entonces, te dejaremos aquí abajo el enlace para que te apuntes a nuestra newsletter. Y gracias a haberte apuntado a la newsletter, que se llama 321, el podium semanal,
en la cual compartimos 3 aprendizajes para que seas mejor docente de educación física, 2 juegos para que los apliques ya mismo en el aula y una cita relacionada con la educación física y el deporte para que reflexiones y lleves la educación física al siguiente nivel. Entonces, por pinchar en el enlace que dejaremos aquí abajo, te suscribirás a nuestra newsletter en la que cada jueves a las 2:30 compartimos, como os había dicho, 3, 2, 1, el podium semanal. De modo que por registrarte te llevarás nuestra plantilla de situación de aprendizaje en formato Word editable, pero también un vídeo muy cortito, pero muy didáctico, en el cual explicamos punto por punto qué es lo que deberías añadir en cada uno de los puntos y de los apartados de la plantilla para que la puedas completar y que elabores tu propia plantilla de situación de aprendizaje, tanto para las oposiciones de educación física como para tu propia docencia en el centro educativo. Entonces, repito, dejaré aquí abajo el link a la newsletter en el cual simplemente por pinchar en él y registrarte, aparte de recibir un correo semanal con el podium semanal, también recibirás la plantilla de situaciones de aprendizaje más un vídeo explicativo para que puedas rellenarla. Y nada más, antes de irme me gustaría recordaros que todavía estáis a tiempo de apuntaros a la mejor formación que vais a poder encontrar sobre educación física actual. La formación Diseña y Evalúa EduFis, en la cual tanto Diego, preparador EduFis, como yo hemos condensado en 3 días una información muy potente y muy interesante para ayudarte, por una parte, a comprender la LOMLOE, a destriparla, después también a saber diseñar las situaciones de aprendizaje basándonos en esta plantilla, pero vas a comprender cómo punto por punto elaborar tu propia situación de aprendizaje y después también a evaluar y calificar dicha situación de aprendizaje de una forma muy práctica y en la cual los alumnos que tenemos dentro ahora mismo, que son más de 150, están muy contentos. Hemos pasado un cuestionario de valoración y la verdad es que están encantados con todo el contenido y con todo lo que han aprendido relacionado con la educación física actualizada del 2023, con situaciones de aprendizaje actuales tanto para primaria como para secundaria. Ya para cerrar, muchísimas gracias por todo. Somos más de 2000 suscriptores en el canal, estamos muy contentos y vamos a seguir creciendo para aportaros lo mejor cada día. Apúntate a nuestra newsletter y nos vemos dentro del curso. Muchísimas gracias por todo. Adiós.